¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Así cuestiona el expresidente Jorge Tuto Quiroga el informe de la Universidad de Salamanca. Manifiesta que Luis Arce debe considerar darle la presidencia a Evo Morales. Cuestionó la auditoría de la Universidad de Salamanca y advierte que desconocer el análisis de la OEA traería serias consecuencias al gobierno del presidente Luis Arce. El hecho más antiguo sería que anulen la resolución del Senado que anula el proceso electoral en 2019, siendo este el vicio más antiguo. Correspondería que el presidente Luis Arce Catacora le entregue la presidencia a Evo Morales, manifiesta Jorge Tuto Quiroga. Escuchemos las palabras del expresidente de Bolivia y luego continuamos. Entonces, si el vicio más antiguo es ese, ¿qué vamos a hacer? El señor Arce ahora debe entregar las llaves del palacio a don Evo Morales. Entonces, si el vicio más antiguo es ese, ¿qué vamos a hacer? El señor Arce ahora debe entregar las llaves del palacio a don Evo Morales. Pueden revisar con Evo Morales, el señor Pari, el señor Arce decía, por favor, cálmense todos, que ya llega la auditoría vinculante. Evo Morales textual señalaba, esta auditoría determinará si hay o no fraude. Esas son las características de diferencia. 3 personas de lejos, 18 meses después, en su primera pericia electoral con un contrato de la Fiscalía unilateral, versus 36 personas, 10 días después, no 18 meses después, in situ, con financiamiento de la OEA con un acuerdo vinculante. La OEA muestra de que hubo actas fraguadas, muestra que la pericia está equivocada cuando señala que se mantuvo separados los sistemas del TREP y del COMPU. Si ahora instituciones del Estado van a desconocer la auditoría electoral vinculante, van a desconocer la ley 1266, la ley que anula el fraude. Ahora la Fiscalía va a anular la anulación y va a decir que la elección estuvo bien, entonces hay una elección válida. Entonces, si el vicio más antiguo es ese, ¿qué vamos a hacer? El señor Arce ahora debe entregar las llaves del palacio a don Evo Morales, pero la crisis que van a generar va a ser igual de profunda que la que generaron antes desconociendo el 21F, si es que siguen por este camino. Y al señor Luis Arce, si él desconoce la auditoría electoral, el gobierno de transición y la elección que lo llevó al poder, está cuestionando su propia legitimidad. Me dirijo al presidente Luis Arce Catacora. Yo no sé cómo usted está tranquilo, yo estaría indignado, como boliviano yo estoy indignado de la forma que lo han tratado usted en Perú. Usted es el presidente de Bolivia, electo, con más votación de la que había sacado Morales con fraude. Luis Arce sacó 500.000 votos más que Evo Morales y sin el fraude, sin el uso y abuso de los bienes del Estado. Y me molesta ver que en la vecina Perú lo trata como si fuera el ayudante del expresidente. Francamente es indignante y no sé cómo acepta que no le den su lugar, es el presidente de Bolivia. ¿Y a dónde va a llevar esto? En la copresidencia no existe eso. Animales de 100 pies existen, gobierno de 2 cabezas no hay. Y ahora parece ser de una cabeza y un ayudante. ¿Y cuál es el extremo al que se quiere llegar con esto? Si ahora instituciones del Estado van a desconocer la auditoría electoral vinculante, van a desconocer la ley 1266, la ley que anula el fraude. Ahora la Fiscalía va a anular la anulación y va a decir que la elección estuvo bien, entonces hay una elección válida. Fueron electos un grupo de parlamentarios diferentes. El Tribunal Electoral el 25 de octubre, revisa el proclamado Morales. Entonces, si el vicio más antiguo es ese, ¿qué vamos a hacer? El señor Arce ahora debe entregar las llaves del palacio a don Evo Morales. Porque entonces, ¿qué Congreso va a valer? El actual Congreso se va a ir a su casa y va a tener que venir el que fue electo en octubre de 2019. No sé, de repente Comunidad Ciudadana le dice que puede ser interesante para ellos. Tenían más votación el 2019 que el 2020. Pero la crisis que van a generar va a ser igual de profunda que la que generaron antes desconociendo el 21F. Si es que siguen por este camino de pretender que la transición fue inconstitucional
y que no vale la auditoría que llevó a generar toda esta legislación que nos enrumbó en el camino que decía Luis Vázquez de la recuperación. Señor Luis Arce, si él desconoce la auditoría electoral, el gobierno de transición y la elección que lo llevó al poder, está cuestionando su propia legitimidad. Y al paso que va, ya no solamente será en Perú, que lo mandan a un ladito y lo sientan a don Evo Morales como si él fuera el presidente de Bolivia, sino que será el propio MAS que empiece a actuar de esa manera. Ojalá que don Luis Arce ya está camino a este 6 de agosto, se percate que es presidente, que ha ganado con 500.000 votos más que Evo Morales. El problema además era Evo Morales, y que ejerza la presidencia y que deje de cuestionar los elementos que le dieron a él la presidencia. La transición, la nueva Corte Electoral, la ley 1266, la convocatoria de elecciones, la ley 1270, la fecha, todo eso produjo la presidencia de Arce y el actual Congreso, que se están esmerando en desconocer la base de legitimidad a la que le deben sus cargos y se están metiendo autogoles por doquier. Entonces, si el vicio más antiguo es ese, ¿qué vamos a hacer? El señor Arce ahora debe entregar las llaves del palacio a don Evo Morales. Entonces, si el vicio más antiguo es ese, ¿qué vamos a hacer? El señor Arce ahora debe entregar las llaves del palacio a don Evo Morales. Esas fueron las palabras de Jorge Tuto Quiroga, quien cuestiona la auditoría de la Universidad de Salamanca y advierte que desconocer el análisis de la OEA traería serias consecuencias al gobierno del presidente Luis Arce. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga Ramírez, cuestionó este viernes el informe elaborado por la Universidad de Salamanca al proceso electoral de 2019. Afirmó que hay diferencias amplias entre un análisis de 3 personas a kilómetros y después de más de un año al estudio elaborado por 36 personas en el lugar y tiempo exacto, como la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos OEA. Anuló el fraude, convocó a nuevas elecciones y destituyó al Tribunal Electoral. Evo Morales en la mañana dijo eso. Ahora van a decir que vale lo de Salamanca, miren la ridiculez en la que caemos. Si ahora instituciones del Estado van a desconocer la auditoría electoral vinculante, van a desconocer la ley 1266, la ley que anula el fraude. Ahora la Fiscalía va a anular la anulación y va a decir que la elección estuvo bien, entonces hay una elección válida. El exmandatario advirtió que si el objetivo es desconocer el gobierno transitorio y validar las elecciones de octubre de 2019, Bolivia ingresaría en una crisis que podría afectar al gobierno actual. Y al señor Luis Arce le dijo, si él desconoce la auditoría electoral del gobierno de transición y la elección que lo llevó al poder, está cuestionando su propia legitimidad. Si el vicio más antiguo es ese, ¿qué vamos a hacer? El señor Arce tendrá que entregar las llaves del palacio a don Evo Morales. La crisis que van a generar va a ser igual que de profunda que la que generaron antes desconociendo el 21F. Si es que siguen por este camino de pretender que la transición fue inconstitucional y que no vale la auditoría que llevó a generar toda esta legislación, puntualizó Jorge Tuto Quiroga. El expresidente descalificó la pericia en caso fraude y advierte una crisis para Bolivia si se da lugar al informe de la Universidad de Salamanca. Tuto advirtió una crisis similar a la del 21F. El expresidente Jorge Tuto Quiroga descalificó la pericia realizada por 3 personas en la Universidad de Salamanca y cuestionó a la Fiscalía y al Movimiento al Socialismo por darle valor y desconocer la auditoría de expertos de la OEA que fue en Bolivia y analizando cada elemento irregular de la elección fraudulenta de octubre de 2019 y que fue pedida por el propio Evo Morales. Advierte que desconocer esa auditoría y las leyes que avalaron la sucesión constitucional y la convocatoria a nuevas elecciones generarán una crisis igual o peor que la del 21F del 2016. Si el presidente Arce desconoce esas normas y también el informe de la OEA,
está cuestionando su propia legitimidad, manifestó Jorge Tuto Quiroga al cuestionar el anuncio de la Fiscalía General del Estado al decir que la Comisión de Fiscales determinó cerrar el caso del fraude electoral en 2019 y dar como sobreseídos los 16 procesos que se iniciaron en contra de tribunales electorales y miembros que habrían participado de este presunto fraude. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Jorge Tuto Quiroga? Le dice claramente a Luis Arce que si él va a reconocer el informe de la Universidad de Salamanca, entonces también al mismo tiempo le entregue las llaves del palacio a Evo Morales, es decir, que Evo Morales asuma la presidencia. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, quien actualmente es el principal responsable de que Evo Morales haya salido del país el 2019 en busca de su refugio en México. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.